Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, muy buenas noches. Vamos a hacer un break antes de las noticias internacionales para hablar de una noticia en desarrollo en Bogotá. Jenner, buenas noches. Y tiene que ver con la granizada que cayó hace apenas unas horas, que tiene colapsada algunas zonas de la capital de la República. En otras se puede movilizar sin ningún inconveniente. Sí. Pero fue una granizada de aquellas. Una granizada muy fuerte desde aproximadamente 3 de la tarde en varios sectores de la capital, sobre todo en el norte. Después se fue desplazando un poquito hacia el oriente. En el centro también llovió muy fuerte, casas inundadas, calles totalmente, es impresionante, anegadas pero de blanco. El granizo fue impresionante, tejas rotas, techos caídos. Es el parte de la lluvia en 6 localidades de la capital. Pues vamos a una de esas localidades. Allá se encuentra Diana Alvarado con la información. Diana, buenas noches. Cuéntanos en qué punto exacto de Bogotá te encuentras y cuál es la situación. Joanny, Jenner, televidentes, muy buenas noches. Yo los saludo desde el sector de Galerías. Muy cerca de aquí se presentó una de las mayores emergencias, motivo del granizo, y es que un techo colapsó. Pero para ampliarnos esta información nos acompaña hasta ahora el director de Bomberos Bogotá. Bienvenido y por favor cuéntenos qué pasó en este sitio. Bueno, buenas noches. Hemos tenido desde las horas de la tarde múltiples llamadas de emergencia en diferentes sectores de la ciudad. En este sector particularmente de Galerías, pues se evidencia una granizada importante que en algunos puntos obstaculiza los desagües los alcantarillados, genera algunos encharcamientos y en un punto específico ha generado sobrepeso, aparentemente el mismo granizo en las cubiertas, y ha generado pues un colapso de los techos. ¿Hubo personas lesionadas? ¿Qué pasó allí? En este momento no nos reportan personas lesionadas. Unas personas nos reportan son 3 vehículos afectados. También tenemos, unos vehículos afectados. También tenemos una clínica que también sufre una afectación por parte no tanto del granizo, colapsa un componente de drywall del techo. No genera ningún tipo de afectación mayor a algunas personas que allí se encontraban. Y también en la 127 con séptima, otra bodega que se encontraba allí, pues también colapsa el techo y parte de ella se afecta. Pero por fortuna no hemos tenido lesionados humanos ni por supuesto tampoco víctimas animales. Bueno, finalmente uno de los problemas grandes que se han presentado últimamente cuando llueve es la caída de árboles. ¿Hubo o no hubo hoy caídas? Han habido algunas caídas de árboles, pero no, digamos que no han sido representativas. El trabajo que se ha venido haciendo con las agencias del distrito ha sido bastante importante en términos de valoración e inspección de árboles, cuadrillas ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, cuadrillas flotantes constituidas por varias agencias. Eso nos ha permitido explorar con el estado del tiempo del pronóstico y después ubicar estas cuadrillas que nos permiten valorar y irnos antes de la emergencia. Bueno, director, muchas gracias por la información, pero ¿qué más ha pasado durante la tarde en la capital del país? En el siguiente informe les contamos. Los hermanos Hanna y Juan Daniel Benavides, como en 100 años de soledad, nunca olvidarán la tarde en la que su papá los llevó a conocer el hielo. Me gusta mucho porque parece hielo para patinar y para hacer muñecos. Y parece Estados Unidos. ¿Cómo te pareció el hielo? Muy chévere, es como nieve. En nuestro colegio se sintió, es la nieve, fuimos a jugar, fuimos a hacer muñecos de nieve. A la 1 de la tarde, el cielo se cerró y una granizada de Padre Señor Nuestro se precipitó sobre el cuadrante de la calle 100 a la 134 entre carreras séptima y 13. Muestra la locura bipolar de Bogotá. En la mañana muriéndonos de calor y ahora con este granizo incoherente. En un inmenso mar blanco quedó convertido el parque El Country en la calle 127. El granizo resultó una curiosidad para muchas personas. Realmente creo que es el más grande que he visto con granizo y con mayor duración. El IDRD ordenó el cierre del parque, algo que no impidió que las afueras se convirtieran en atractivo de última hora. Eso fue un espectáculo ahí para la gente, muchachos jugando,
Oh, se vio muy bacano. Las redes sociales, como en todos los aguaceros apocalípticos, se inundaron de fotos y videos que retrataban el fenómeno en toda su dimensión. Y es que el cielo se quería caer. Para la muestra, el estado en el que quedó el techo de la bomba administrada por Juan Carlos Charri en la carrera séptima con 127. El peso tal vez del granizo y el agua se empozó ahí y no se sostuvo y se vino abajo. En este conjunto del barrio Santa Ana, los residentes debieron ingeniárselas para llegar a sus casas. El hielo cubrió incluso un carril de la carrera séptima entre calles 117 y 122. La nevada, como en el libro de Gabo, también dejó pelotones de fusilamiento, pero a punta de infantil granizo. Bueno, yo cierro este informe con algo que en este momento sacude a la Policía Nacional, y es que la Procuraduría citó audiencia de juzgamiento disciplinario al director general de la Policía Nacional. Esto por presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto de viviendas fiscales CENOP en el municipio de San Luis Tolima. También aparentes faltas en el trámite que dio acciones disciplinarias por estos hechos cuando ocupó la dirección general, entre otros motivos. Esté atento a nuestras redes sociales para ampliar esta información. Yo soy Diana Alvarado desde el sector de Galerías para Red Más Noticias. Muy buenas noches. Muy bien, Diana, muchísimas gracias. Continuamos con más información alrededor de este fuerte aguacero que ha afectado a 6 localidades y fuertes trancones y encharcamientos. Uno de los puntos más graves se registró en la calle 127 con carrera séptima. Veíamos en la nota que nos hacía Fabián Forero cómo se cayó el techo de una estación de gasolina. Pues en ese punto está Paula Granados. Paula, buenas noches, adelante. Jenner, muy buenas noches. Mire, los saludo desde la carrera séptima con 125 porque realmente el aguacero y la granizada que cayó esta tarde fue descomunal. Déjeme mostrarle. Me encuentro en el separador de aquí de la carrera séptima y fíjese usted, todavía quedan vestigios de lo que fue esta granizada. Si nuestro camarógrafo Mauricio nos puede mostrar toda esta parte del separador, pues todavía está con estos vestigios de hielo que, recordemos, fue una granizada que inició a las 2 de la tarde y 5 horas después, ya son las 7:05 de la noche, aún persiste. Y esto fue porque las dimensiones de esta granizada fueron monumentales. También les queremos contar que sí, nos encontramos a menos de una cuadra de lo que sucedió allí en la estación de gasolina, porque este techo colapsó. Gracias a Dios, pues no se presentó ningún herido, y hemos también nos han reportado en el transcurso de la tarde personas que nos cuentan desde sus hogares que les ha tocado recoger hielo constantemente durante toda la tarde de sus jardines, de sus zonas comunales, porque es por allí por donde entran los niños que vienen de los colegios, y también por allí transitan vehículos, y justamente para evitar accidentes es que están recogiendo hielo todavía de muchas zonas, de muchas partes de Bogotá. La congestión ahorita en la séptima pues está un poco colapsada, porque tengamos en cuenta que hoy solo pueden rodar vehículos con placa impar, pero aún así el aguacero ha generado este colapso vehicular a la altura de esta parte de la carrera séptima. Es lo que tenemos aquí desde la carrera séptima con calle 125. Sigan ustedes en estudio. Paula Granados, Jenner, siga usted en estudio. Muy bien, Paula, muchísimas gracias. Es la situación, Giovanni, fuerte entonces. Siguen los trancones. Ni siquiera alcanzó a llegar, Paula, al punto exacto, calle 127 con carrera séptima, donde se cayó el techo, y todavía vemos entonces los rastros del fuerte granizo que cayó en las calles. Muy fuerte. Vamos a otro punto, si le parece, Claro Jenner. que sí. En la calle 45, en la estación de Transmilenio, se encuentra Cintia Pineda con toda la información. Cintia, buenas noches. Cuénteme si el trancón allá ya se superó o todavía siguen las congestiones. Giovanni, Jenner y televidentes, como usted lo ha dicho, los saluda a esta hora desde la estación de la calle 45 en Transmilenio. Lo que hemos visto es un alto flujo de pasajeros quienes, pues debido a las fuertes lluvias, al granizo, pues han decidido tomar el transporte público, el sistema de transporte masivo. Recordemos que en esta zona hay varias universidades, por lo que el flujo a esta hora es bastante alto de universitarios, quienes ya se dirigen
hacia su casa. También hemos visto varios Transmilenios completamente llenos, completamente repletos, especialmente hacia el sur de la ciudad. Incluso en este momento le voy a pedir a mi camarógrafo que hay un trancón de Transmilenios hacia el sur de la capital. En ese momento están totalmente detenidos los Transmilenios aquí por la avenida Caracas hacia el sur. También hemos visto, Giovanni, cuando veníamos por la carrera séptima, hay bastante trancón de vehículos particulares, y lo que nos han dicho Transmilenio es que hasta el momento pues el sistema opera normalmente, que no se ha presentado ninguna dificultad en sus rutas debido a esta lluvia y este granizo que cayó hoy en la ciudad de Bogotá. Continúen ustedes con más información. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Muchas gracias, Cintia, por la información. Bueno, eso es lo que ha pasado en la capital de la República a partir de las 3 de la tarde. Una granizada bastante fuerte en varios sectores que por algunos momentos colapsó el tráfico. La situación en la mayoría de la ciudad ya está normal. Funcionaron los drenajes sin mayor inconveniente. En donde hubo situaciones, llegaron los bomberos, llegaron oportunamente y lo están atendiendo sin mayores inconvenientes. Pero la granizada fue fuertísima. Fue muy fuerte, sí. Jenner, hagamos un resumen de las zonas que fueron afectadas durante las horas de la tarde. Bueno, el reporte que nos da el IDIGER, 6 localidades exactamente afectadas por la lluvia: Usaquén, Chapinero, Suba, Santa Fe, San Cristóbal y Candelaria. Fuertes trancones y encharcamientos: calle 116, carrera novena entre calle 100 y 134, la séptima entre la 100 hasta la 134, en la séptima con 127 tuvimos la caída del techo de este montallantas. La línea 1, 2, 3 está habilitada, reportan las autoridades, para llamar por cualquier reporte de emergencia: techo rotos, tejas rotas, casas inundadas. Así que es el parte. En estos momentos también recomiendan tomar vías alternas alrededor del reporte que les acabamos de dar, porque todavía se pueden presentar ciertos trancones. Esto se llama cambio climático, y cambio climático en serio. Estas son imágenes, las que ustedes están viendo, que se vieron hoy en Bogotá. Parece nieve, pero no es nieve, es granizo, unos granizos enormes que cayeron hoy en algunas zonas de la capital de la República. Se llama cambio climático, no hay de otra, hay que tener paciencia. Los organismos sanitarios y de atención de la alcaldía están funcionando sin inconveniente. Han atendido las situaciones donde se han presentado algunas caídas de techo y algunos daños menores en algunas edificaciones. Pero la situación se ha venido otra vez a la normalidad poco a poco, sobre todo en lo que tiene que ver con el flujo vehicular. En algunas zonas se presentaron trancones, en otras la policía pues ya está llegando para dar parte. Y otras, como estos niños, pues se la toman pues como se la pueden tomar uno en estos casos. Ya no hay nada que hacer, se llama cambio climático, pues hay que tomárselo con calma y esperar, porque las lluvias siguen. Entramos en una etapa de invierno. La alcaldesa Claudia López hace referencia a eso que usted muy bien anota, Giovanni. Solamente cambiando nuestros hábitos de vida mitigamos y nos adaptamos al cambio climático. No hay nada que hacer. Cambiando hábitos de vida, como por ejemplo no tirar basuras, reciclar, porque ahí es donde se ven las consecuencias. Y no hacer talas indiscriminadas en los cerros que circundan a la capital de la República. Esas recomendaciones son en serio, Jenner. Es que además hemos tenido unos días fuertes en Bogotá, bueno, y en buena parte del país. Incendios, heladas, granizadas, y fuera de eso estamos en emergencia ambiental. Estamos en emergencia ambiental y mañana sigue el pico y placa extendido por la emergencia ambiental. Pero en medio de todo, que llueva, y es lo que nos han dicho las autoridades ambientales, ayuda, ¿no? Es positivo porque ayuda un poquitico a limpiar el aire. A ver si salimos de esta emergencia ambiental, que mañana prepárese, porque también sigue el pico y placa extendido para los vehículos terminadas en placa impar 1, 3, 5, 7 y 9. Esa es la noticia más importante en Bogotá, la tremenda granizada. Imágenes que les llevamos a ustedes aquí en Red Más Noticias. Buenas noches. Una fuerte noticia llegó desde el Vaticano. Tanto creyentes como turistas no podrán visitar ni la Basílica ni la Plaza de San Pedro. La ciudad decidió acogerse a la cuarentena impuesta en toda Italia, el segundo país con más contagiados, a fin de evitar una mayor propagación. En jaque puso el COVID-19 al pilar católico.
La Basílica y la Plaza de San Pedro, el principal centro religioso del Vaticano, cerró sus puertas a los feligreses hasta el 3 de abril. En vísperas de Semana Santa, cerca de 18.000 personas visitan el lugar. Con la oleada de casos de COVID-19 registrados en Italia, muchos tendrán que profesar su fe en otros recintos sagrados. Entendemos la decisión del Vaticano. Debemos evitar las reuniones de personas. Desde nuestra catedral vamos a poder celebrar algunas misas y garantizar la distancia de al menos 1 metro de una persona a otra. Es la segunda vez que la majestuosa basílica no estará abierta en 394 años. Solo una intensa escena de violencia contra el centro religioso durante la Segunda Guerra Mundial opacó la alabanza en 1943. En esta ocasión, la alerta de cerca de 120.000 infectados de COVID-19 fue la que obligó a resguardar las creencias en los hogares. Dico la verità, in questo periodo es en estos momentos que los fieles hacen comunidades. Continuamos rezando, esperando que Dios nos ayude porque el mundo está viviendo un momento difícil. Este no es el momento de ser racista, sino de crear una comunidad más grande. Pero el ingreso al lugar no será lo único en pausa. La oficina de correos, el comedor para empleados y la librería de la Basílica suspenderán sus servicios. El Vaticano ha llamado a la comunidad religiosa a elevar sus oraciones ante el panorama desolador que deja el paso del virus. Y en medio de esta situación, el Papa Francisco hizo un llamado a los sacerdotes a visitar a los infectados de COVID-19. Con resignación, los italianos acatan las medidas de confinamiento en todo el país hasta el 3 de abril. Y en medio de estas sugerencias, el Papa Francisco hizo este pedido. El coraggio de Pidamos al Señor también por nuestros sacerdotes, para que tengan el valor de salir e ir a visitar a los enfermos, llevándoles la fuerza de la palabra de Dios y la Eucaristía, y de acompañar al personal médico y a los voluntarios en el trabajo que realizan. Una solicitud que llega un día después de que el gobierno pidió evitar cualquier contacto con los enfermos y limitar los desplazamientos. El pontífice pidió también por la salud de los enfermos. Continuamos a pregar insieme. Sigamos orando juntos por los enfermos, los trabajadores de la salud y tantas personas que están sufriendo por esta epidemia. Que sufre esta epidemia. La recomendación del gobierno italiano es permanecer en casa el máximo tiempo posible, en el segundo país del mundo después de China con más afectados por el coronavirus. La situación en Italia es tan complicada que varias aerolíneas han decidido suspender sus vuelos desde y hacia esa nación. 60 millones de italianos entraron en confinamiento hasta el 3 de abril, luego de que la cifra de infectados ascendiera a más de 10.000 en menos de una semana. Y aunque la cuarentena no selló las fronteras de la bota itálica, varias naciones se han tomado el trabajo de cerrarle las puertas. El gobierno español fue el primero en anunciar la cancelación de vuelos directos hacia el país europeo. A propuesta de los ministros de Sanidad y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, han adoptado un acuerdo por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19 mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República Italiana y los aeropuertos españoles hasta el 25 de marzo. Con la decisión, más de 100.000 vuelos se vieron afectados, ya que Italia es el tercer mercado aéreo internacional más importante de España. 16.000 pasajeros no podrán volar a este destino. La aerolínea irlandesa Ryanair canceló toda su programación de vuelos desde y hacia Italia. Así, desde las 24 horas del martes 10 de marzo hasta las 24 horas del miércoles 8 de abril, Ryanair suspenderá todos los vuelos domésticos en Italia, hacia y desde Milán, Bérgamo, Milán, Malpensa, Parma y Treviso. Después de estos anuncios, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Malta, Rumania y Austria cancelaron los vuelos hacia Italia, epicentro del brote, de forma inmediata. Existe una prohibición de entrada a Austria para personas de Italia, excepto para las personas que puedan presentar un certificado médico. Con respecto a los austriacos en Italia, actualmente estamos organizando una repatriación de estos austriacos. Sin embargo, inmediatamente después de la llegada, tendrán que someterse a una cuarentena doméstica de 2 semanas. Mientras unos deciden cancelar los vuelos, algunas aerolíneas prefieren ir reduciendo la capacidad y la cantidad de viajes a zonas de alto nivel de contagio como Italia, China y Corea del Sur, entre ellas
Alitalia y Qantas. Estamos eliminando el 25% de la capacidad de nuestra operación internacional y el 5% de nuestra operación nacional. Esto significará que estamos aterrizando ahora 10 de los 12 vuelos. De hecho, estamos aterrizando alrededor de 38 aviones en total. Y quienes no cancelan vuelos vetan las entradas. Vietnam decidió detener el visado para la entrada de turistas de Italia y de zonas que limiten con el país europeo. Israel solo dejará entrar a sus visitantes de la bota itálica si se someten a 14 días de cuarentena. Y por si no lo sabían, Italia es el segundo país con más muertes registradas por el COVID-19 después de China. Con el fin de controlar la situación, las autoridades aplicaron una cuarentena. Con el fin de prevenir la expansión del coronavirus, que lleva más de 7.000 contagios, el primer ministro italiano firmó un decreto en el que se implementará una serie de limitaciones en todo el país. Hay restricción vehicular y hay restricción de movimiento de las personas. Parma ha estado en este momento decretada también como dentro de la zona roja, porque ha tenido un gran número de contagios y se evita que con el traslado de la gente entre de la ciudad entre y salga pueda haber control para nuevos contagios. Cualquier sitio público o punto de encuentro que facilite la reunión de grandes números de personas está obligado a cerrar sus puertas hasta el próximo 3 de abril. Hace un par de semanas, cuando la noticia era un poco lejana de todos nosotros, se sentía pues como que se hablaba de este virus y estas cosas, pero cuando llegamos a ser en este momento el segundo país, o sea, Italia llega a ser el segundo país más contagiado, pues realmente las alarmas pues se prenden. Millones de italianos no podrán movilizarse entre ciudades a menos de que se haga por 3 razones específicas: trabajo, salud o emergencia. Causales que deberán ser tramitadas y aprobadas con documentación gubernamental. Normal no es, porque hay muchos negocios cerrados, los bares y restaurantes deben cerrar a las 6 de la tarde. Hay una restricción de 1 metro, de movilizarse entre persona a persona, hay que respetar una distancia de 1 metro, se debe circular con las máscaras. El asunto es que estas son como cosas que se hacen de sentido común. Italia es el segundo país con más alto índice de mortalidad a causa del COVID-19. En las últimas horas, el primer ministro afirmó que las medidas no son restrictivas, sino que son una forma de contención del virus. Pues Jenner, este es el resumen de lo que está pasando en Italia, pero no podemos dejar de lado a Nueva York, donde la situación también empieza a complicarse. Así es, Eti. En Nueva York ponen en cuarentena al mayor foco de coronavirus en Estados Unidos, a donde fue enviada la Guardia Nacional para crear un área de contención. Dando ejemplo y aplicando los protocolos. Así llegó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, a la conferencia de prensa. A partir de las 12 del mediodía, trabajando con el estado de Nueva York, el número de casos confirmados en la Gran Manzana es de 36. Eso es 16 casos más que ayer. Nueva York puso en cuarentena el mayor foco de coronavirus en Estados Unidos y el gobernador Andrew Cuomo envió a la Guardia Nacional para crear un área de contención en el municipio de New Rochelle. New Rochelle es un problema particular. Los números están subiendo, siguen subiendo, están subiendo sin cesar y necesitamos una estrategia especial de salud pública para New Rochelle. Justificó la decisión. Es una acción dramática, pero es el grupo más grande del país y esto literalmente es una cuestión de vida o muerte. Se trata del condado neoyorquino de Westchester, donde está el mayor foco de infección del país, con un diámetro de 1.6 kilómetros a 45 minutos de Manhattan. En su vecina New Jersey, autoridades hicieron su balance. En las últimas 24 horas hemos recibido 4 resultados presuntamente positivos, lo que eleva nuestro total estatal a 15. Sin embargo, nos entristece informar que uno de estos pacientes falleció.
También revelaron los antecedentes de la víctima. Tenemos nuestra primera víctima mortal como resultado del COVID-19. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia. Es un hombre de 63 años con antecedentes de diabetes, hipertensión, fibrilación auricular, sangrado y enfisema. No hay antecedentes de viajes fuera de Estados Unidos. En el caso de New Rochelle, una ciudad de 80.000 habitantes, hay más del doble de casos que en Nueva York, donde hay 173, incluidos los 109 del condado de Westchester, donde está New Rochelle. El Gran Martes también se vio afectado por esta alerta por coronavirus, y no la jornada electoral, sino la decisión de los precandidatos demócratas Bernie Sanders y Joe Biden de cancelar su mitin una vez culminada la jornada. Y España confirmó que todas las actividades deportivas de ese país serán a puerta cerrada, y eso incluye la Liga de Fútbol en las próximas fechas. Pero también hay otros eventos deportivos afectados por el COVID-19 en el mundo. El deporte español recibe un impacto directo del COVID-19, dado que como medida preventiva todas las competencias profesionales o amateur se disputarán a puerta cerrada. El primer indicio fue el cierre al público del juego Barcelona-Napoli por Champions League, a lo que siguió la confirmación de que las dos próximas jornadas de la Liga tampoco tendrán afición en las gradas. Esto incluye todas las competiciones de la Liga Santander y Smartbank de fútbol, y también las competiciones de la Liga ACB y LEP Oro de básquet. Queda pendiente la definición sobre la Vuelta a Cataluña, que está programada para el 23 de marzo. En Alemania también se clausuraron las puertas para el balompié. Y en un hecho histórico, Mönchengladbach y el Colonia, donde juega el colombiano John Córdoba, se enfrentarán el miércoles con la tribuna vacía. Borussia Dortmund y Schalke 04 vivirán la misma experiencia el sábado. El rugby tampoco se salva, y el duelo entre Francia e Irlanda, programado para el sábado por el torneo de las 6 naciones, se aplazó, convirtiéndose en el tercer partido de este deporte que sufre por la contención al coronavirus. Italia-Irlanda e Italia-Inglaterra ya habían corrido la misma suerte. Y el presidente de China, Xi Jinping, sorprendió con su presencia en Wuhan, el epicentro del coronavirus. Hay quienes aseguran que este gesto es una señal para mostrar que están cerca de salir de la cuarentena. El presidente de China, Xi Jinping, visitó de sorpresa la ciudad de Wuhan, epicentro del coronavirus. Esta ciudad de 11 millones de habitantes que fue aislada desde el pasado 23 de enero. Han pasado 48 días desde que las autoridades tomaron la decisión de cerrar Wuhan, mientras en ese entonces se propagaba una rara enfermedad que ya había cobrado la vida de 17 personas y la cifra de infectados iba en aumento con el paso de las horas. Un viaje que ha sido catalogado como signo de control de la propagación de la enfermedad. Xi Jinping visitó uno de los hospitales que además fue construido en menos de 15 días, donde compartió con los médicos, pacientes y voluntarios, un gesto que ha sido para muchos una luz de esperanza, y esperan que esto implique la paulatina apertura y el fin de esos días de cuarentena en Wuhan. Un panorama diferente que vive China, donde cada vez se registra menos casos positivos por COVID-19. Avanzan las primarias en Estados Unidos con el Gran Martes, un día importante que podría cerrar la brecha entre Joe Biden y Bernie Sanders, quienes a propósito del coronavirus cancelaron los mítines que tenían programados en Ohio. Después del supermartes llega el Gran Martes. 6 estados votan en simultáneo en Idaho, Michigan, Missouri, Mississippi, Dakota del Norte y Washington. En estas primarias, la joya de la corona es Michigan con 125 delegados, seguido por Washington con 89, Missouri con 68, Mississippi con 36, Idaho con 20 y Dakota del Norte con 14. El Gran Martes es considerado como un nuevo supermartes donde hay 352 delegados en juego de los 1.991 necesarios para que un precandidato obtenga la nominación por el partido.
Con Joe Biden y Bernie Sanders como precandidatos, las cosas están así. A este gran martes llega Joe Biden con 670 delegados y Bernie Sanders con 574. Los delegados juegan un rol fundamental en el proceso porque son las personas encargadas de votar por un aspirante presidencial en la Convención Nacional Demócrata, que será del 13 al 17 de julio en Wisconsin, de donde saldrá el nombre de la persona que finalmente se enfrentará en las urnas a Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca. Después de que su campaña fuese calificada como sepultada por medios estadounidenses, tras la primera fase de los comicios de caucus, Joe Biden revivió en el supermartes y espera mantenerse, ahora con el apoyo de sus excompañeros, quienes renunciaron a su aspiración, como Pete Buttigieg, Amy Klobuchar y Michael Bloomberg. Ya saben, hace poco más de una semana la prensa y los expertos declararon que esta campaña estaba muerta. Luego habló Carolina del Sur, luego habló el supermartes y la participación fue increíble. Y ahora Michigan, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Idaho y el estado de Washington se les escuchará. Con 78 años, Bernie Sanders espera conquistar estos estados tras haber salido victorioso en 4 de los 14 del supermartes y también desde Michigan espera los resultados del gran martes. Estoy muy orgulloso, pero hoy creo que estamos en una carrera de dos personas y la gente en Michigan entiende que hay diferencias sustanciales entre Joe Biden y yo. A los 77 años, Joe Biden espera conservar el liderazgo tras conquistar 10 de los 14 estados del supermartes.